Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 39 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio te voy a hablar de MicroPython, una versión de Python para microcontroladores. También te daré una pequeña explicación de cómo finalicé el proyecto del medidor de tiempo en PC. Por último, en el recurso, te muestro una nueva plataforma de IoT donde puedes subir tus datos para hacer análisis y visualizarlos. Sin más, empezamos. Hace algún tiempo te hablé en un episodio sobre el lenguaje de programación Python. Este es uno de los 3 lenguajes más usados en la actualidad. Python es un lenguaje muy útil, versátil, poderoso y fácil de usar. Hace un tiempo apareció una versión de Python para microcontroladores llamada MicroPython. Vamos a empezar hablando sobre qué es MicroPython. MicroPython es una versión ligera y eficiente del lenguaje de programación Python. Esta versión incluye un pequeño subset de librerías de Python y adicional a esto está optimizada para trabajar con microcontroladores. En el año 2013, Damien George inicia una campaña de Kickstarter para el desarrollo de una versión de Python para microcontroladores, la cual conocemos hoy como MicroPython. El proyecto de Damien consistía en correr Python en una pequeña tarjeta que él mismo desarrolló llamada PyBoard. Esta tarjeta tiene un microcontrolador STM32F405RG que cuenta con 1024 KB de memoria flash y 192 KB de memoria RAM. Para que MicroPython pueda ser utilizado en microcontroladores, no debería requerir de mucha memoria. Actualmente se necesitan 256 KB de memoria flash y 16 KB de memoria RAM. Debes recordar que los micros no tienen los mismos recursos que nuestras computadoras o teléfonos celulares, por lo cual los recursos deben ser muy bien utilizados. Si has trabajado con Arduino y lenguaje C, habrás notado que antes de subir el código a tu microcontrolador, primero debes compilarlo y luego subirlo. Esto es debido a que C es un lenguaje compilado. El código debe ser pasado a un lenguaje que el microcontrolador pueda entender. Para el caso de Python, y por lo tanto también para MicroPython, estos son lenguajes interpretados, es decir, que se requiere de un software o programa que interprete o traduzca el código que le vamos a subir a nuestro micro para que éste realice las operaciones que le hemos indicado. En las notas del programa te dejo una imagen donde puedes ver una representación por capas de cómo funciona un sistema embebido usando Arduino y un sistema embebido con MicroPython. Para que tengas una idea, debemos instalar MicroPython en nuestro microcontrolador para que pueda ejecutar el código que nosotros le vamos a pasar. Esto no pasa con Arduino, ya que en Arduino nosotros compilamos el programa y se lo pasamos al microcontrolador. En el caso de MicroPython, como te comento, hay una capa donde se monta sistema operativo, que sería el que va a correr la aplicación o el código que nosotros le pasemos. ¿Cuáles son las ventajas de MicroPython? Las ventajas de usar MicroPython están relacionadas obviamente con el lenguaje Python. Te presento algunas de ellas. Es un lenguaje de programación sencillo y fácil de aprender. Existe una gran comunidad, ya que Python es un lenguaje que tiene muchos años en el mercado. Python es un lenguaje popular, actualmente se encuentra entre los 3 lenguajes más usados hoy en día. Y por último, Python es un lenguaje de alto nivel, lo que hace que el código sea sencillo y comprensible para los seres humanos. ¿Cuáles serían los casos donde deberíamos usar o podríamos usar MicroPython? Por ejemplo, en la educación, como se mencionó anteriormente, Python es un lenguaje de programación sencillo y fácil de usar, por lo cual puede ser un buen punto de iniciación para personas que quieren empezar en el mundo de la programación y también las que quieren empezar a trabajar con dispositivos electrónicos. En proyectos de hobby y de makers,
Los que tenemos el hobby de hacer proyectos de electrónica en nuestro tiempo libre, podemos usar MicroPython para hacer estos proyectos más sencillos, más rápido y de esta manera tener un código menos complejo que lo que sería con lenguaje C. Y por último, algo que está relacionado con lo anterior, sería realizar prototipos rápidos. Apoyándonos en la facilidad del código de Python, podemos realizar prototipos más rápidamente y así tener un producto mínimo viable para presentarlo a alguien en el menor tiempo posible. Como indiqué anteriormente, para que MicroPython pueda ser instalado en un microcontrolador, este debe contar con unos requisitos mínimos de memoria. Actualmente hay algunos dispositivos microcontroladores que soportan MicroPython. Está la PyBoard, que fue la que desarrolló Debian. Tenemos tarjetas con el microcontrolador STM32. Tenemos la nueva Raspberry Pi Pico. Tenemos el ESP32 y el ESP8266. Hay otros más, pero estos son los más comunes que se encuentran en el mercado y de algunos de estos hemos hablado en varios episodios de este podcast. Ahora seguramente te estás preguntando cómo empiezo a usar MicroPython. Sé que todo lo que te he hablado quizás te pueda haber confundido o pienses que es muy difícil, pero no te preocupes. Tengo pensado comenzar una nueva sección llamada Aprendiendo MicroPython, donde iremos paso a paso aprendiendo y descubriendo a usar este poderoso lenguaje en nuestros proyectos. Tengo pensado iniciar esta sección en el próximo episodio e ir publicando por lo menos una vez al mes información que te ayude a ir aprendiendo sobre MicroPython. Si tienes alguna sugerencia o quieres que incluya algo adicional en esta sección, recuerda que siempre puedes escribirme tus comentarios al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el proyecto. Como te comenté en el episodio anterior, estaba trabajando en un proyecto para medir el tiempo que paso en el día sentado frente a la computadora. Para ello estaba usando un ESP8266 y un sensor de ultrasonido HC-SR04. Los problemas que estaba teniendo eran los siguientes. El sensor no encendía, si bien el datasheet indicaba que el voltaje de trabajo era de 5 voltios, encontré alguna documentación que decía que podía trabajar con 3.3. La verdad que no es así. Si no se alimenta con 5 voltios, el sensor no entiende y por lo tanto no puedo tomar las mediciones. Para solucionar esto, lo que hice fue que incluí una fuente de 5 voltios para alimentar el sensor y el ESP8266. Recuerda que el ESP trabaja con 3.3 voltios, por lo cual lo que hice fue colocar los 5 voltios a la entrada de voltaje BIN que tiene la tarjeta del ESP8266. El otro problema que tenía era la comunicación. Por alguna razón, el ESP8266 no se estaba conectando a mi red Wi-Fi. Hice varias pruebas con otros módulos y otros programas anteriores y tampoco me funcionaba. Entonces pasé a revisar el access point que tengo en el lugar donde trabajo y me di cuenta que tenía un ancho de canal de 40 MHz. Para probar lo bajé a 20 MHz, hice la prueba con el ESP y funcionó. Quizás en algún momento realicé algún cambio en la configuración del access point y no lo recordaba. Ya ahora lo dejé en 20 MHz y así se va a quedar. Te dejo el enlace donde puedes consultar el resto de la información del proyecto por si lo quieres montar. Recuerda que este proyecto envía los datos a la plataforma Adafruit.io donde se va a estar monitoreando ese tiempo que quiero medir. Ahora les presento el recurso. El recurso que te quiero compartir en esta oportunidad es un sitio web llamado ThingSpeak. Este sitio web ofrece servicios que te permiten agregar, visualizar y analizar datos en la nube que provienen de dispositivos de Internet de las Cosas. En ThingSpeak tienes la posibilidad de ejecutar código en MATLAB. Si eres ingeniero, es muy probable que hayas escuchado o incluso hayas utilizado MATLAB en algún momento. Con esta potente herramienta puedes analizar y visualizar los datos obtenidos desde tus dispositivos IoT. Hace algún tiempo que no utilizo esta plataforma, pero no por eso deja de ser buena y potente. Te recomiendo que le des una mirada e incluso que te animes a crear algún proyecto sencillo para que la pruebes. Es posible que en el futuro necesites realizar algún tipo de análisis de datos
y para eso puedes usar MATLAB, la cual es una herramienta muy potente. Recuerda que si quieres compartir tus programas, aplicaciones o sitios web con información importante que uses en tus proyectos, no dudes en escribirme a correo info@rjconcepcion.com. Te recuerdo que si te gustó este episodio, por favor compártelo con otras personas. De esta forma ayudarás a expandir el alcance de este podcast. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.